Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridísimas radiovidentes que me escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, los que nos siguen a través de pauta.cl, los que nos escuchan en Spotify, a todos ustedes les doy la más fraternal bienvenida a mi jardín. Estoy abriendo la verja de madera, se empieza a escuchar el sonido de los pájaros aquí en el sector precordillerano donde estoy. Yo estoy en mi biblioteca, en un rinconcito al lado de mi jardín. Y hoy día vamos a caminar en este jardín con un poeta y médico cirujano haitiano, con el que conversamos hace varios años atrás, pero en este mismo jardín. Él es Jean-Jacques Pierre-Paul. Él es haitiano, pero vive en Chile hace varios años, reside en la ciudad de Las Cruces. Es el primer poeta haitiano en escribir poesía directamente en español, titulado en la Universidad de La Habana, magíster en Salud Pública de la Universidad de Valparaíso. Y recuerdo que tuvimos una bellísima conversación con él hace muchos años atrás sobre su historia, sobre la cultura de Haití, su familia, su jardín también. Me habló de los árboles que crecían en su jardín en Haití. Jean-Jacques, qué gusto de tenerte esta tarde nuevamente aquí en mi jardín, aunque sea caminando digitalmente entre los árboles. Y te veo ahí en la imagen, además, con un bosque de abedules detrás tuyo. Así que vamos a hacer como que tú estás en un bosque de abedules y yo estoy en un jardín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Es un placer, un honor volver a conversar en este bello jardín donde la belleza es la búsqueda que más importa. Realmente tengo un bosque atrás. Bueno, el bosque, ya sabes, mi percepción de ciertas cosas, los bosques los llevo en mí. Que mi bosque natal todavía está en mí. Yo sigo caminando en él. Lógico. Bueno, llevas tu bosque, llevas tu jardín, uno lleva su barrio, uno lleva su aldea, ¿no? La aldea interior. Acabo de editar un librito chiquitito de mis columnas en francés, en Francia, y la portada la hizo un haitiano, la pintó un pintor haitiano cuyo nombre no recuerdo, pero un precioso, cuando me acordé de ti, en que hay un volcán. Haití es un país, bueno, un país muy rico en términos de creatividad, de arte, de estética, y escritores muy interesantes, músicos, etcétera. Y tú tienes esta doble militancia, eres poeta y médico cirujano. Y hay un poema tuyo, si no me equivoco, en el que, digamos, hay una persona que podría ser tu alter ego, que se enfrenta a la policía de migraciones y el poeta, el funcionario de migraciones te pregunta: ¿tiene algún conocido? Y tú contestas: sí, Pablo Neruda. Me pareció muy... ¿Es verdad que es un poema tuyo ese? Sí, es un poema, mire, un poema escrito, digamos, que contiene ficción y realidad. No todo lo del poema tiene que ver con mi experiencia en la migración, pero sí junta muchas experiencias de migrantes pasando por el aeropuerto, desde la mía hasta otras, y te da el poema entero. Entonces, son realidades distintas y un poco de ficción. Es que yo imagino la escena, pero basándome en la experiencia conocida, etcétera. Entonces, me imagino que, bueno, en realidad me han preguntado por a quién conozco en el país, etcétera, y me imagino que alguien respondiendo eso a un PDI, y esto
es el poema, eso es la poesía. Claro, y me parece muy interesante porque de alguna manera cuando uno conoce un poeta, conoce el país más profundamente, es decir, lo conoce por dentro, lo conoce desde el alma, lo conoce desde el sentir y desde el pensar también. O sea, a lo mejor el La migrante conocía respuesta. mejor, claro, el migrante conocía mejor a Chile que el que le estaba haciendo la pregunta, que a lo mejor ni siquiera había leído Neruda, como muchos chilenos que no lo han leído, ¿no? Eh, Eso fue, Oye, dígame. Eh, yo te quería, bueno, vamos a hablar hoy día del tema de las migraciones. Tú de alguna manera serías un ejemplo, a ver si me corrige o no, de un migrante exitoso, es decir, alguien que se integró, me imagino que tuviste dificultades, momentos más duros, lo conversamos, pero se integró exitosamente al país, ¿no? De hecho, actualmente trabajas en un hospital, ¿no? ¿En qué hospital trabajas, Jean-Jacques? El Policlínico de Mutual de Seguridad. El Policlínico La Mutual de Seguridad, has publicado libros de poesía, es decir, de alguna manera te has integrado al país. ¿Te sientes integrado en este país en el sentido más profundo del término? Bueno, no sé si existiría una integración profunda para decir que hasta qué punto llegó hasta qué nivel de integración estoy llegando. Pero sé que sí me ha tocado hacer mucho esfuerzo, me ha tocado estudiar, entender y comprender, aceptar, rechazar, porque todo eso es parte de la integración, ¿eh? La integración no es aceptarlo todo ni tragarlo todo, es a saber hacer un espacio y saber entender al otro. Yo creo que en este sentido sí estoy logrando una integración y esta integración no, yo creo que no debería tener fin. Yo creo que hasta ser chileno se aprende y se aprende infinitamente. Y entonces, integrarme también es un proceso que continúa y que no va a parar. Mientras sigo, yo voy a necesitar esta, eso. Entonces, yo creo que sí, se puede hablar de una integración exitosa. ¿Mm? Oye, Eh, Jean-Jacques, tú dijiste, más que un inmigrante exitoso, porque de todas formas el término de inmigrante exitoso es bastante relativo, pero sí he tenido muchas más ventajas que muchísimos inmigrantes que conozco y que no todos conocemos, eso debo admitirlo. claro, oye, Jean-Jacques, de alguna manera tú hablaste que hay cosas que interesantes, que en esta integración hay cosas que se aceptan, cosas que se rechazan. ¿Qué te ha costado más integrar o digerir del chileno, el chileno, chilena en general, de la cultura chilena? A ver, mirándolo con perspectiva, porque ya llevas varios años acá. O sea, es interesante porque tu mirada nos permite vernos desde afuera. Nosotros los chilenos pensamos que Chile es el mundo, como siempre uno piensa, ¿no es cierto? Y que somos normales y que somos un país, pero esto que es muy interesante ver la mirada de otro. Y me gustaría saber cuál es tu mirada en ese sentido. Una perspectiva más de estándar, yo diría que lo que rechazo en una sociedad es lo que rechazo, es decir, lo que rechazo en la sociedad chilena es lo que rechazaría en Canadá, en Estados Unidos. Mm. En este sentido, no es un tema de Chile, es un tema más bien que va más allá de Chile como país, es un tema de perspectiva de relaciones humanas. Entonces, en general, yo rechazo todas las conductas que tienden a rechazar al otro sin entenderlo. Entonces, yo me he encontrado un país que tiende a rechazar al otro, a juzgar al otro sin ni siquiera tratar de entenderlo. Esto me ha llamado la atención. Es una de las cosas que tuve que rechazar como algo que no puedo seguir, que no puedo admitir ni tomar como bueno. No sé si, bueno, como tal vez no se ha dado cuenta de eso, sí existe una cultura, una tendencia a rechazar al otro sin ni siquiera hacer un esfuerzo de entenderlo. Tal vez se ha hablado del carácter insular del chileno. Hay que pensar que estamos separados por una cordillera, que estamos en el fin del mundo. Tal vez eso agrave algo que se da en muchos países, ¿no? Fuimos mucho tiempo bastante isla y bastante aislados. Es decir, nos ha costado tal vez mucho más entender. Somos menos cosmopolita, por ejemplo, no sé, que Argentina y otros países que siempre estuvieron volcados, llenos de inmigraciones continuas y muy masivas, mucha interacción. Tal vez ese carácter insular chileno haya ayudado a eso. Sí, puede ser, pero ojo, la insularidad también
ayuda a, digamos, la manera de vivir la insularidad puede ser también otra, no es la única manera de vivir la insularidad. Yo sé que yo entiendo perfectamente esta parte y yo siempre he dicho que vengo de una isla chiquitita, una isla más larga, en Mm, este sentido, porque realmente la idiosincrasia chilena tiene mucha de insularidad, mm. eh, pero también la insularidad tiene esta capacidad de darnos una oportunidad de migrar. De hecho, yo como poeta he conocido casi todos los tipos de migración que un ser humano pueda conocer gracias a mi insularidad, que me obligó de una forma a salir desde mi pequeño yo, desde mi pequeña isla y tratar de romper, aunque sea primeramente de manera imaginaria, todos estos tipos de horizontes que parecen ser límites, barreras, etcétera. Entonces, la insularidad también da una oportunidad de viajar infinitamente. Oye, Jean-Jacques, ¿y la poesía? Creo que algo de esto conversamos la otra vez, hace años cuando conversamos. Discúlpame si repite de repente preguntas que pueden volver porque no me acuerdo de toda la conversación, aunque sí es de las entrevistas que más recuerdo de la historia del jardín porque fue muy, muy bonita, muy, muy profunda, muy emotiva. La poesía, tú eres poeta, ¿te ha ayudado a ti de alguna manera a entrar más en Chile, en el Chile más profundo? ¿Te ha ayudado la poesía Por como, su- ¿ah? por supuesto, sí. Mire, la poesía en sí me ayuda a vivir mejor, como ser humano, como médico, padre, esposo, amigo. Y entonces es, es muy evidente que me ayuda a entender el Chile profundo, me ayuda a integrarme al Chile, eh, y el Chile profundo yo no lo hablo desde el punto del Chile intelectual, sino el Chile que entiende su propia dimensión poética. ¿Me entiendes? Entonces, Sí. este Chile que pasa desde Neruda a Nicanor Parra, este Chile que pasa desde Gabriela Mistral a Nicanor Parra, eh, es este Chile poético que se puede vivir todos los días sin necesidad de abrir un libro de poesía. Este Chile sí me ha tocado disfrutarlo, es decir, tanto a través de libros como en la vida real, caminando, mirando, escuchando, hablando. ¿Qué poeta te ha emocionado más de los poetas chilenos? ¿Qué poeta te ha fascinado, sorprendido más, digamos? Como algo que tal vez no encontraste en otros poetas de la poesía universal, porque tú eres lector de poesía universal y seguramente sabes mucho de poesía, pero ¿qué poeta chileno local te ha emocionado más, te ha interesado más? Mira, mira, esto pasa por etapa, ¿eh? Yo he tenido como que etapa y generaciones. Un tiempo fue Neruda, después Gabriela Mistral, después Nicanor, después pasó. Entonces, pero lo que pasa conmigo es que esto que me dice que provocaría el poeta X es algo que se va a ver después encuentro a otro poeta, no desplaza al primero, pero crea su espacio en mí, deja su marca y eso va cambiando. Mire, últimamente yo leí, mm, yo de los es decir, que no quiero, por eso no quiero hablar de los clásicos, de los grandes, prefiero hablar de poetas jóvenes, vivos, que he conocido, que he visto en los recitales. Últimamente me han prestado un libro eh, y empecé a descubrir un poeta que es Javier Bello. Yo creo que de los poetas jóvenes chilenos es el que más me es el que más ha llegado, más profundo ha llegado en mí. Sí, Yo no, Javier Bello eso, lo conozco mm, perfectamente, claro que sí. Conozco personalmente, conozco al poeta Javier Bello, gran poeta, ha ganado premios en España. Efectivamente, una poesía que uno podría decir bastante más barroca y excesiva que lo que es tradicionalmente la poesía chilena. A mí por lo menos me da esa sensación que tiene un desborde bello,
Y es muy interesante, ¿eh? Entonces, este desborde, esto que está diciendo, no lo he encontrado frecuentemente en los poetas que había leído antes de mi isla, etcétera. Entonces, eso es por este motivo, ¿eh? Tal como lo pregunta. Oye, Jean-Jacques, bueno, te tocó ver las imágenes tremendas que vimos recién de Iquique, el rechazo a los inmigrantes en el norte, esa manifestación que termina con un acto violento. ¿Cuál es tu impresión más profunda y tu reflexión? ¿Cuál es tu mirada sobre ese hecho? Con la perspectiva de la distancia, con tu experiencia de haber vivido también probablemente también algunos momentos de rechazo o no, ¿te parece que es algo, digamos, revela algo de Chile o fue una especie de estallido violento extemporáneo que no refleja lo que piensa la mayoría de los chilenos? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Pero primero me gustaría decir bueno, que el que no ha vivido un momento de rechazo, el que nunca ha sido rechazado en su vida no es humano. Claro, Que, lógico. Tienes toda la razón, em, ¿eh? Tienes toda la razón. Sí. cuando se habla de, bueno, no sé si has visto que en estos días el término de crisis migratoria, problemas relacionados con la migración, han sido temas que están presentes en todas las mesas cuando estamos en tiempo de elecciones. Esto es Mm. es un contexto que tenemos que entender bien. Estamos en tiempo de elecciones y fíjate que cuando hablan me invitaste a hablar de migración, pero en general ellos invitan a hablar de crisis migratorias, problemas relacionados o problemáticas relacionadas con la migración. Es decir, desde el principio el discurso invita a ver la migración como un problema. Es decir, Exactamente. hay todo un trabajo que se ha hecho para que las personas actúen así. No ha sido nada tan casual como uno podría pensar. Todo un discurso público, privado, sostenido desde políticos, empresarios, gobiernos, que hace que, mm, que las personas vean al inmigrante de esta forma. Este es el resultado de todo de todo eso, de toda esta experiencia, de toda esta manera de provocar. Es una manera de provocar el rechazo al inmigrante. Es algo bastante entendible, porque bueno, lo otro es que muchos han preguntado si se trata de racismo o aporofobia o xenofobia. En realidad, si tomamos cada uno de estos temas, nos damos cuenta que todos tienen en común el odio al Mm. otro, el rechazo al otro. Pero hablando de Chile, he escuchado muchos dicen, no, eso no es racismo, es xenofobia. Eso no es xenofobia, es aporofobia. Ojo, en realidad, todo sistema discriminatorio, todo acto discriminatorio lleva en sí una capacidad de justificación. Mm. Entonces, todo sistema de dominación es, eh, 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 tiene una capacidad de justificarse, si no, no se sostiene. Segundo, en los sistemas de dominación como es el racismo o cualquier tipo de sistema discriminatorio crea privilegiados y víctimas. Mm. Entonces, el racismo en sí es un sistema de privilegiados que se analiza casi siempre desde las víctimas, desde los desfavorizados, no desde los privilegiados, los que gozan del racismo. No siempre la gente se sufre del racismo, hay otros que sí disfrutan porque el racismo sí les favorece. Lo mismo, entonces estos actos de xenofobia, en realidad, no siempre es xenofobia porque tú puedes encontrarte frente a una xenofobia selectiva. Cuando hablas de xenofobia selectiva, no estás hablando de nada más que un tipo de racismo. Mm. Acuérdate que el racismo está en todos los niveles del actual humano. Entonces, y la misma aporofobia también es selectiva. Entonces, estamos hablando en Chile de una xenofobia selectiva, es decir, no se va a rechazar a todos los extranjeros, es decir, Mm. el pobre inmigrante sí, el extranjero no. Entonces, cuando habla de selección dentro de la misma apolofobia, estamos diciendo, no, la apolofobia no es el problema real. Perdón, la xenofobia. Entonces, la apolofobia también, entonces toma dos.
pobres, migrantes que llegan sin nada. Uno rubio con rasgos caucásicos, otro mestizo o rasgo negroide, deja en la situación expuesta a la aporofobia. Va a ver quién sufre más aporofobia, quién realmente rechazan. Hasta la aporofobia chilena es selectiva. Es decir, el chileno tampoco rechaza a todos los pobres, Mm. a ciertos pobres rechaza y tampoco rechaza a todos los extranjeros, a ciertos extranjeros. Entonces, significa que el problema es más complejo que lo que uno puede pensar. Oye, Jean-Jacques, ¿y cuál crees tú que es el trabajo que se debe hacer para enfrentar esta sombra? Pues, Jung habla de la sombra, ¿no? Todos los países y los pueblos y las personas tienen su sombra. Aquí apareció nuestra sombra, que es esta capacidad de rechazar, esta capacidad de odiar al otro, que no digamos, eso que ocurrió en Iquique es simplemente la muestra más extrema, pero evidentemente que hay muchas otras muestras, a lo mejor a veces mucho más silenciosas o más hipócritas, pero está ahí. ¿Cómo se trabaja esa sombra? Tú que eres poeta y entras más en profundidades y te ha tocado enfrentar esa sombra, trabajarla y probablemente aportar, probablemente a chilenos que trabajan contigo, que viven contigo. ¿Cómo crees tú que se puede trabajar? Porque tenemos que trabajarlo, o sea, esto tenemos que elaborarlo, porque quedarnos en este nivel es realmente resignarnos a ser seres básicos, a ser una cultura pobre, indigente, cultural y espiritualmente. Ayer hablaba con Raúl Sor, analista internacional, analizando todos los conflictos migratorios a nivel mundial. Y qué curioso, él decía que primero la migración aporta riqueza al país, siempre ha aportado riqueza y mayor riqueza cultural, mayor espesor cultural a los distintos países donde llega. Y era curioso que en algunos países en Europa, donde había habido en ciertas ciudades más migración, había menos xenofobia que en otras donde no había habido migración. Entonces, tiene sus complejidades este fenómeno. A ver, ¿cómo trabajar esto desde Chile, que es un país que tú conoces, porque tú ya formas parte de esta comunidad que es Chile? Y De- tenemos que de- trabajar esto juntos, digamos. Definitivamente soy parte de Chile y Claro. eso nadie lo puede cambiar. Y Como y dicen me en gusta chileno, estáis decirlo. sonado, estáis eh, sonado. y me gusta decirlo. Sí. Eh, Mire, yo creo que yo a veces, no siempre así, veo las cosas tan optimistas en cuanto a este fenómeno, pero también hay que ser realista. Mire, lo primero que tenemos que entender como sociedad es que el inmigrante no es un ser, alguien que camina en la calle suplicando que lo amen. Es alguien buscando oportunidades para salir adelante, exigiendo un trato digno. Es decir, ¿qué tenemos que entender primero? Que la dignidad es la base de todas las civilizaciones humanas. La dignidad humana es la base de todas las civilizaciones. Es decir, tenemos que tener un trato, un estándar de dignidad para el otro, el que tenemos la posibilidad de encontrar. Yo no necesito apreciar a alguien para tratarlo dignamente. Entonces, toma el inmigrante con un trato digno, con una oportunidad, ayuda bastante al desarrollo del país y no suplica a nadie que lo ame, no suplica ser amado. Entonces, ¿cómo podemos llegar a este nivel? Yo creo que yo siempre lo he dicho, que todo parte por una educación con base discriminatoria. Es decir, cuando el niño no tiene miedo a discriminar, a rechazar al vecinito porque es más gordo, porque se coge, porque tiene una diferencia, este niño si no tiene miedo a hacerlo, desde el barrio no va a tener el miedo a hacerlo conmigo tampoco. Entonces, para mí la base es eso, una educación con una base antidiscriminatoria, es decir, enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a todos de que esto no es bueno, no nos ayuda a ser mejor. Hay cosas que hacemos, nos deshumanizan, y una sociedad deshumanizada es un desastre, sin importar el nivel económico que tiene, de ingreso económico que alcanza. Entonces, cuando llegamos a esta capacidad de entender qué es lo que es la dignidad humana como parte de nuestra educación, no sé si ha tenido experiencia con otra sociedad como que también reciben muchos inmigrantes, no es porque los aman
así, no una cuestión de romanticismo, es porque ellos creen en oportunidades a los que y en trato digno. Eso es la base para que un ser humano pueda Claro, evolucionar. y estaba Mm, pensando, Jean-Jacques, bueno, a mí me tocó vivir en la década del 80, fui a vivir afuera, fui a estudiar a España. Y uno iría a España, es un país que recibe a la gente de Sudamérica, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma piel. Sin embargo, yo iba por la calle y lo primero que vi fue una consigna que decía, fuera los sudacas. Y me di cuenta que a nosotros los sudamericanos nos llamaban sudacas, de manera despectiva. Aparentemente, la sociedad era muy integradora en el discurso, pero tú te empiezas a dar cuenta, así como ocurre en Francia, también lo he sentido así, que por debajo de esa capa de civilización estaba igual el racismo escondido, sublimado, o no declarado expresamente, o sea, un racismo hipócrita. En las clases, cuando yo iba, éramos alumnos sudamericanos, cuando uno tomaba la palabra, tú te das cuenta inmediatamente que todos te estaban mirando por el acento, y estaban molestos, por ejemplo, que uno hiciera una exposición buena, o incluso mejor que ello. Había una ujú. competencia soterrada entre españoles y sudamericanos. Eso lo vi. Entonces, este es un fenómeno mundial, como tú dices, un fenómeno humano mundial, pero hay países que han trabajado al parecer mejor esto que otros. Que han log- Pero intencionalmente, con políticas acordadas, no un grupito que quieres cambiar, otros existen, son acuerdos nacionales. Vamos a trabajar para hacer de este país un país más acogedor. Un país puede ser no acogedor para su propio habitante, ojo, no hablo de acogedor hacia mí, hacia el mismo. Entonces, el país puede rechazar su propio hijo, ¿m? No solamente al migrante. Entonces, Chile también tiene que trabajar en este. Un país que rechaza a su propio hijo es más fácil rechazar al otro. claro. Entonces, lo que está diciendo es cierto porque el discurso discriminatorio, discriminador, hay dos grandes, que uno es público, otro es privado. Entonces, el discurso discriminador, discriminatorio público puede estar en acuerdo con el mismo discurso privado, eso sería una coherencia. Cuando es un discurso devastador, destructivo, pues sería una coherencia pervertida, pero ojo, también hay discursos que aparentemente están a favor de la integración de los inmigrantes pero en privado manifiestan otra conducta. Estos son los que estaba diciendo, estos son los hipócritas. Y también nuestra sociedad está llena de estos de hipócritas también que tienen un discurso anti-inmigrante privado, otro discurso público. Esto también es muy, muy, muy dañino para llegar a un acuerdo como país a cómo construirnos más dignamente, más humanamente. Estoy conversando con Jean-Jacques Pierre-Paul, poeta, médico cirujano, titulado en la Universidad de La Habana. Él es haitiano, chileno haitiano, podríamos decir, o haitiano chileno, va a tener que decirlo él después. Cada vez más confuso, ¿no? Cada vez más Eh, difícil de Cada entender. vez más difícil, ¿no Mejor. es cierto? Me gustaría la otra vez que conversamos de elementos muy interesantes de la cultura haitiana, de tu infancia, de tu comunidad. A ver, a mí me gustaría saber qué elementos de la cultura haitiana que tú rescatases podrían ser un aporte a la cultura chilena. Mirar al revés. No nosotros, o sea, no es Chile que va a darle, sino ver al revés. El migrante viene a regalarnos algo, nos trae un tesoro escondido, nos trae algo que si supiéramos aprovecharlo nos enriqueceríamos, obviamente, ¿no? Que es lo que hablaba ayer con Raúl Sora aquí en este mismo programa. ¿Qué elementos de la cultura haitiana, así brevemente, en los últimos segundos que nos quedan, te gustaría a ti compartir con los chilenos? ¿Qué crees que Chile necesitaría de esos elementos o de esas dimensiones? Es una pregunta muy difícil, pero es que responder personalmente puede ser algo un poco eh, no creo que una respuesta personal conviene en este caso. Debe hacer una respuesta más global que la, mire, la manera ¿cómo decir? Mire, la manera de llegar y empezar a aportarse en un país siempre va a llegar, va a dejar una huella en esta sociedad. Mientras más grande es el número, la cantidad de integrantes de la comunidad, más grande es la huella. Es decir, sí o sí nuestra presencia va a dejar su huella en la sociedad chilena. Y una de,
yo creo que si lo toma de forma global es esta manera, no, esta capacidad de estar alegre, esta alegría que nosotros entendemos y que la alegría no es lo mismo que la felicidad y que la alegría es tan necesaria que la felicidad y es necesaria para la felicidad. Yo creo que esto puede ser una manera, una idiosincrasia, una manera de ser que aporta a la cultura chilena, porque sí entendemos que la alegría no es lo mismo que la felicidad y que es casi vital para el ser humano. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que además Chile es un país bastante melancólico. Somos melancólicos, nos falta sentido de la fiesta, tenemos varias carencias. Se ha dicho a los chilenos que les cuesta expresarse, que necesitan tomarse varios tragos de vino para poder decir lo que sienten. Y yo siento que todos los pueblos que han llegado al Caribe, los venezolanos, los colombianos, los haitianos, nos han traído esa alegría, que no es menor, que nos va a ayudar, va a ser un elemento para ir buscando una felicidad, es decir, una vida más armónica. Nosotros estamos molestos, estamos con malestar, estamos enojados. Los chilenos guardamos mucho enojo, eso se nota en nuestra convivencia. Nos maltratamos nosotros mismos en primer lugar por ser así. Entonces yo creo que lo que tú estás diciendo, esa alegría y me gustaría invitarte nuevamente más adelante para hablar más largo de nuevo de la cultura y de esa alegría haitiana y también en la poesía. No sé si quieres terminar recitando algún verso tuyo, así que se te ocurra de memoria, que te acuerdes, o un verso que te guste nomás, para regalarlo a nuestros radiovidentes desde el jardín, Jean-Jacques Pierre-Paul. Bueno, no, de verdad agradezco la invitación y siempre estar conversando no de cómo salvar el mundo, pero sino de cómo ser, de cómo construir un país, una sociedad, de cómo construirnos de manera armónica, es siempre una buena idea. Que siempre va a estar dispuesta a conversar, a estar en la mesa, en tu jardín, conversando. No estaba pensando en poesía, en recitar nada, pero sí yo, perdón, me gustaría dejar claro y que la poesía no es ficción. La primavera. Sí, La poesía no es ficción, es real, es cotidiana y que vivir poéticamente es posible. Eso es lo que me gustaría decir aquí. Es una preciosa idea, lo que dijo alguna vez el poeta Federico Hölderlin. Poéticamente habita el hombre sobre la tierra. Si algún día llegamos a eso, va a ser mucho más fácil la integración de los pueblos que se van a poder encontrar en ese habitar poético que es el habitar más importante. Te quiero agradecer muchísimo, queridísimo Jean-Jacques Pierre-Paul, tu presencia, tu caminar aquí desde tu bosque de abedules a tu espalda y mi jardín que está por aquí cerca de mi biblioteca. Te mando un abrazo fraterno desde mi jardín. Un abrazo, Cristian, y muchas gracias a todos los que están escuchando. Hasta la poesía siempre. De luego, hasta la poesía siempre. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí en el jardín cuando a las 8 de la tarde vuelva a abrir esta verja, se vuelve a escuchar el sonido de los pájaros y no se olviden de la frase de Voltaire en el libro El Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Eso tiene mucho que ver con lo que hemos hablado aquí con el poeta Jean-Jacques Pierre-Paul. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.